Buenos días. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estar presente. Hoy un día viernes de fin de noviembre con mucho calor, un día bien santafesino, podríamos decir. Bueno, el motivo lo conocemos todos. La excusa es la presentación del libro Leer y Escribir de Carlos Altamirano, quien es profesor honorario de la Universidad Nacional del Litoral, distinción que el año pasado, con motivo del Argentino de Literatura y impulsado por la Facultad de Humanidades y Ciencias y la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad, el Consejo Superior de nuestra Casa de Estudios otorgó ese reconocimiento a Carlos. Simplemente una muy breve referencia a algunos hitos de profesor Altamirano, previo al diálogo que van a tener con Pamela Sosa, profesora de nuestra carrera de Sociología, y Esteban Keipel, profesor de nuestra carrera de Ciencia Política de la Facultad de Humanidades y Ciencias. Bueno, Carlos, nacido en la ciudad de Corrientes, es profesor de Letras por la Facultad de Humanidades de la Universidad del Nordeste, destacado intelectual de nuestro país y la región, comprometido con la democracia, la pluralidad de pensamiento y el diálogo abierto. Ha sido impulsor de importantes proyectos colectivos, intelectuales y editoriales en los que se dieron intercambios y debates en torno a cuestiones políticas, sociales, económicas y culturales, como el Club de Cultura Socialista o la revista Punto de Vista, por citar alguno de esos proyectos. Ha sido docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, de la cual es profesor emérito, y fue investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas e integrante del Consejo de Dirección de la revista Prismas, editada por la Universidad Nacional de Quilmes. Ha publicado numerosos artículos académicos de opinión y de debates y libros que son de consulta obligada por las y los estudiantes de carreras de Humanidades y Ciencias Sociales, y específicamente distintas cátedras de diferentes carreras en el ámbito de nuestra universidad han adoptado como material de estudios textos producidos por el profesor Altamirano. Este libro, que enseguida va a dar origen a un diálogo, a un intercambio entre Carlos, Pamela y Esteban, no es la única publicación que tenemos de Carlos, también ha colaborado en otros proyectos editoriales de nuestra querida Ediciones UNL, y podríamos seguir referenciando numerosos hitos en la vida intelectual, académica de Carlos, pero me parece que lo más fructífero es el diálogo que pueda surgir a partir de este intercambio, y que seguramente luego podríamos dar también espacio a algunos intercambios con los presentes. Así que, sin más, agradeciéndole a Carlos por su presencia. Sabemos que Carlos llegó esta mañana y se está haciendo hoy a la tarde, un viaje corto, pero un viaje que demuestra también el compromiso y el cariño que el profesor Altamirano tiene con nuestra universidad. Así que eternamente agradecidos, y damos pasos entonces al panel. El del medio. Hola. Bueno, gracias. Gracias, Esteban, por cederme la palabra para empezar yo. Bueno, en principio agradecer esta posibilidad. Para mí una sorpresa poder estar conversando con Carlos, una sorpresa muy grata. También fue una aventura para mí leer el libro. Sobre todo porque me considero parte de otra generación, y para mí leer el libro de alguna manera expresa un diálogo intergeneracional, digamos, ¿no? Yo trabajé un tiempo con Alfredo Pucciarelli, así que de alguna manera siento que es una continuidad de una conversación con esa generación, que es la que formas parte también, Carlos. Y bueno, y también esto, ¿no? Cómo poder dialogar intergeneracionalmente, que es algo que cómo poder dialogar
intergeneracionalmente, que creo que es algo fundamental en la reconstrucción del diálogo del presente con el pasado, digamos, ¿no? Y un poco la pregunta, todas las preguntas que me surgían a partir de la lectura, justamente tenían que ver con cómo hacer dialogar ese pasado con, por ahí, preguntas del presente. Y elegí 3 tópicos que no sé si vamos a tener posibilidad de conversarlos, en todo caso podemos seguirlo conversando después. Pero el primero de ellos fue el tópico del exilio. El primero fue el tópico del exilio. El exilio. El exilio. Ahí voy a hacer esto que me parece que ahí vamos, nos escuchamos más. Que es un tópico que aparece en 2 de los ensayos, que es en el texto de Said y también un poco en la reconstrucción de la biografía de Sarmiento y la lectura del Facundo. Y en ambos casos, cuando aparece la temática del exilio, aparece la pregunta sobre el rol de los intelectuales. Y el exilio como una posibilidad de reflexividad intelectual, ¿no? En sus referencias a la problemática del exilio, aparece el exilio como la posibilidad de distanciamiento, ¿no? Como si fuera una condición de posibilidad para el distanciamiento de los intelectuales, para una mirada más objetiva de la realidad. Y también como la única posibilidad en contextos de fanatismos y extremismos, ¿no? Como la única posibilidad de evadir o pensar regímenes autoritarios y pensar por fuera de los fanatismos. En los contextos de los fundantes de la Argentina, las guerras civiles, las pujas entre unitarios y federales, los procesos dictatoriales. ¿Cómo piensa, un poco en este contexto mi pregunta es, cómo considera, digamos, que esos fanatismos o esa noción de exilio puede ser pensada en los contextos de los fanatismos actuales, digamos, ¿no? ¿Cuál sería nuestra posibilidad de distanciamiento en un contexto en donde hoy, a nivel mundial, podríamos decir, es imposible estar exiliado porque de alguna manera estamos todos adentro? Entonces, un poco mi primera pregunta es cómo piensa, o cómo ve el rol de los intelectuales hoy en los nuevos contextos, teniendo en cuenta los contextos de fanatismo y extremismo en las formas de pensamiento. No sé si... Sí. Ahí. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer por a la Universidad del Litoral, en particular a su editorial, y a Ivana Tosti, que ha sido la que me animó a reunir artículos y hacerlos parte de un libro. Así que quiero comenzar con ese agradecimiento que de alguna manera le da sentido a mi presencia hoy acá. Bueno, la pregunta que me acaba de hacer, no creo que se pueda responder en pocas palabras, en pocas líneas, en pocos textos. Es demasiado, ¿cómo se llama? Compleja. Y compleja quiere decir, en este caso, llena de vueltitas, ¿no? Voy a comenzar por el artículo que escribí sobre Said, por la ocasión en que apareció ese artículo en castellano. No puedo asegurarlo, pero creo que debe haber sido el primer texto en castellano que apareció
ese de Said, y que apareció en la revista Punto de Vista. La elección de ese texto de Said, que versaba sobre el exilio, no era inocente. No era inocente quiere decir que estaba destinado también a impulsar, a alentar una actitud en la relación que estaba jugándose en la Argentina entre los que se habían ido y los que se habían quedado. Y nos pareció que ese artículo, en el que aparecía la trayectoria de Said, pero de alguien que enseñó dos cosas. Cuánta pérdida hay en el exilio, pero también en el nuevo lugar hay ganancias. Uno aprende algo, cosas que no sabía. Se libera de localismo, de estrecheces. ¿Qué queríamos entonces cuando publicamos ese artículo? Alentar un espíritu nuevo en la relación entre los que se habían ido y los que se habían quedado. Porque si en el año 76 irse parecía no solo una opción, sino ni siquiera solo la opción obligada, sino la única opción digna, la situación 10 años después era que la opción digna había sido la de aquellos que se habían quedado, ¿no? Habían resistido, había cambiado el valor. Entonces era cómo salir de esa falsa y tonta, estúpida antítesis y producir la conversación, alentar la conversación entre los que se habían ido y los que se habían quedado. Y creo que algo de eso ocurrió y hubo varias iniciativas que se generaron para producir este encuentro en que conversaran, y no conversaran sobre cualquier tema privado, sino conversaban sobre las cuestiones de interés público que se abrían a partir del nuevo ciclo de la vida democrática en la Argentina. Nuevo ciclo, en aquel momento nos parecía que era en realidad el primer gran ciclo de democratización en la Argentina. Entonces, yendo a la pregunta, no es fácil responder a esa pregunta, es probable que tenga muchas respuestas. Y todos tenemos que saber escuchar para saber aprender del otro, de los otros. Todos hemos aprendido, y el primero que ha aprendido, debo haber sido de los que ha aprendido mucho en estos años, en estos muchos años ya, he sido yo. Así que no hay una respuesta, probablemente haya varias respuestas según los contextos, según las situaciones. Pero de nuevo, escuchar, conversar, alentar la conversación. Eso. Bueno, muchas gracias, profesor, muchas gracias, Pamela. Primero, bueno, yo soy Esteban Keipel, me presento y les agradezco muchísimo por esta oportunidad que me honra mucho. Así que gracias a la universidad, gracias a la editorial. Bueno, retomo un poco el diálogo. Yo, la verdad que cuando voy al texto sobre Said y retomo también una cita que el profesor marca de Koselleck acerca de que sin conceptos comunes no hay sociedad, sobre todo no hay unidad de acción política. Yo, sinceramente, a medida que avanzaba en ese texto, ya aprovecho que Pamela lo introdujo, me iba sintiendo como cambiando. Por ahí pensé, dije, ninguno es exiliado, pero después también
cuando transita, hay una parte del texto en el que va a Georg Simmel y a la concepción de el extranjero, el extraño como Fremde, que eso es de 1908, pero que es la palabra que usa Carl Schmitt para el enemigo. Ahí es como que empecé a revisar y dije, no somos todos un poco exiliados, no sé si todos, pero no somos muchos los exiliados en realidad, haciendo convivir la extrañeza y la proximidad al mismo tiempo. Y en base a eso, bueno, mi pregunta apuntaba más que nada a una reflexión sobre ese, en el mundo contemporáneo, ya que lo introdujimos, a esa cuestión de cómo hacer convivir lo extraño y lo próximo, que quizás está mucho más presente de lo que yo imaginaba cuando comencé a leer el texto, que me enriquece muchísimo, en un mundo en el que al otro, la otredad, bueno, repaso muchas cosas también después, Sartre, Merleau-Ponty, el otro está, o sea, la mirada del otro está demonizada. No sé si, pensaba en cómo juega el intelectual en este mundo de hoy con ese otro que parece demonizado y que no es un otro que esté tan lejano, sino que puede ser el que está al lado. Digo, la idea de Fremde no es la idea de Feind, que es el enemigo, es el que está al lado mío, pero que es diferente. Me llamaba, digo, la pregunta apuntaba a ver cómo pensar al intelectual en ese marco, sobre todo a partir del nombre que es leer y escribir y de algo que podría sumarle que es el silencio. El intelectual, cómo se introduce en el espacio público, cómo articula los silencios. Bueno, acá aparece de nuevo en tu pregunta una incitación a aconsejar a los intelectuales, ¿no? Y tengo que decir que me quiero sustraer a ese papel. Porque yo creo que a ver, ¿qué es lo que yo trato de hacer con mis trabajos? Trato de ofrecer conocimientos. No sé si lo logro, pero quiero hacer ver, a lo mejor ver de nuevo, a lo mejor revisar un lugar común, a lo mejor observar cómo es un debate entre intelectuales. Un debate. Yo escribí un texto muy corto del debate entre Sábato y Borges sobre el peronismo. Un texto corto. ¿Qué me interesaba allí? No tanto los argumentos que cada uno exponía, sino cómo hablaban. Y sobre todo algo que yo notaba en el texto de Borges y que llamo el desdén aristocrático, el modo en que él trata a Sábato es un trato desdeñoso de quien está en otro lugar. Entonces no es ahí la verdad, sino cómo habla. Y esto va a un tipo de cosas que he tratado de hacer también. En la historia que llamamos algunos historia intelectual. ¿De qué habla este texto? ¿A quién le habla? Y muy importante, ¿cómo habla? O sea, prestar atención al modo en que alguien clasifica a los otros, al modo en que alguien es reticente para dar nombres y al modo en que alguien practica la admiración, el desprecio, el odio, según
sea el sentimiento. Es decir, tratar los textos con estas preguntas, vuelvo a repetir, ¿de qué habla este texto? ¿A quién le habla? ¿Cómo le habla? ¿Qué era el esfuerzo? No digo que sea exclusivamente, que lo haya practicado exclusivamente yo, pero el esfuerzo por dar nueva vida al estudio de los discursos sociales y políticos. Al discurso de los intelectuales, sí, pero no solo de los intelectuales. Puede ser el de los políticos o puede ser el del hombre común. ¿De qué habla este escrito? ¿A quién le habla? Eso he tratado de, no ha sido una labor en la que he estado solo, una labor que he compartido con otros. He aprendido mucho de mis amigos, y he aprendido mucho de los trabajos de mis amigos. Y he aprendido, por supuesto, puedo citar nombres famosos, también he aprendido de ellos y mucho, pero quiero decir la colaboración intelectual, sentarnos a pensar. Miren, la revista Prismas la sacamos. Tengo que atribuirme la idea, porque fue así. Y obedeció un motivo muy banal, si quieren ustedes, práctico, interesado. Y fue una conversación que tuve con Oscar Terán y Adrián Gorelick. Y le dije, muchachos, si no sacamos una revista, vamos a andar mendigando dónde publicar nuestros artículos. Porque, ¿qué son estos artículos? ¿Qué es esto de la historia de las ideas, historia del pensamiento? ¿Cuánto vamos a andar pidiéndole? No voy a decirles cuál fue el nombre que invoqué en ese momento para decir, vamos a andar pidiéndole a fulano que nos publique, ¿no? Y dando vueltas. Saquemos una revista. De ahí nació Prisma, que yo creo que es una revista muy buena. Una revista que ha recogido una corriente muy innovadora en el campo del estudio del pensamiento. Pero nació así, por un motivo muy pragmático. No andar llorando para publicar nuestros artículos. Bueno, entonces muchas veces las cosas surgen, ¿cómo decir?, de razonamientos pragmáticos, no de razonamientos teóricos, no de razonamientos que involucren grandes doctrinas. Simplemente hagamos algo para tener un medio, un instrumento, un vehículo. Y bueno, la revista Prismas es eso. Ha logrado eso. Y no digo que ha logrado eso porque no, ha logrado eso por el trabajo de todos. Ahora la revista ya no sé quiénes son los que dirigen la revista. No sé. Conozco a todos, pues ya hace rato que me jubilé, pero son jóvenes que surgieron y se aprendieron ahí. Así que no quiero dar consejo a los intelectuales. Cada uno hace lo que cree que tiene que hacer con arreglo a sus valores, a sus creencias, a sus convicciones. Yo tengo las mías, pero no, un día me siento con alguien a discutir, pero no quiero aleccionar eso. Sigo con otra pregunta. En su ensayo sobre la historia política y la historia intelectual, historia política e historia intelectual,
reconstruís las tensiones entre tradición liberal y tradición nacionalista. Y de alguna manera sostenés que la tradición nacionalista tendió a ser más fuerte durante el siglo XX. Y esto coincide, digamos, con muchas investigaciones y muchas interpretaciones sobre la política latinoamericana, sobre la extensión de las prácticas iliberales o no liberales y cierta debilidad de la tradición liberal o la tradición democrática liberal republicana en las instituciones latinoamericanas, algo que quizás este tiempo de alguna manera nos hace replantearnos, ¿no? Pensando un poco en lo que decías recién en la conversación de apropiarse de lo propio, ¿no? Hay algo ahí que rescataba de la conversación que teníamos antes de la importancia de verse bien en el espejo, ¿no? De ver lo propio para poder partir de allí. Y bueno, teniendo en cuenta esta debilidad, si se quiere, del desarrollo del liberalismo, no solo en términos políticos, sino también institucionales, ¿cómo ves esta paradoja, vamos a decirlo así, podríamos pensarlo así, cómo ves los debates actuales sobre el liberalismo teniendo en cuenta, ¿no?, el gobierno actual y esta paradójica actualidad que tiene, digamos, es la discusión sobre el liberalismo y su nueva expresión política, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta la importancia del liberalismo en el funcionamiento de las sociedades plurales, por un lado, y estas relecturas que se están haciendo de esa tradición en estas nuevas versiones políticas, ¿no? A ver, yo creo que te contesto con dos cosas. Uno, aprendí mucho de muchos, pero quiero nombrar a quien fue para mí un maestro, no porque él tuviera algún rol definible en esos términos, pero lo fue para mí, que fue Tulio Alperín Dongui. Y una cosa que siempre envidié de su modo de hacer historia política, historia del pensamiento, que era, como dirían en italiano, un distacco, un distanciamiento. ¿Cómo llamar a ese distanciamiento? Un distanciamiento irónico. No involucrarse inmediatamente, sino tomar distancia. Yo diría que esta es una de las cosas que aprendí de alguien que yo admiro, como es Alperín Dongui, sin que él me lo haya enseñado, y seguramente si yo le hubiera pedido alguna vez, teníamos una relación continua, ¿no? Nos veíamos y conversábamos. Pero era difícil decirle, Tulio, ¿no me enseñarías algo así? ¿No? Porque me contestaría con una ironía. Nunca aceptó el lugar de maestro que muchos le asignábamos. Me acuerdo que una vez le hicimos un homenaje. La primera vez que lo vi, lagrimear a Tulio. No se esperaba ese homenaje. Un homenaje merecido. Cuando él se murió, la Universidad de Buenos Aires tuvo un comportamiento vergonzoso. Vergonzoso. No hizo el homenaje que debió haberle hecho a quien era, de lejos, a los ojos de todo el mundo, el mejor historiador que tenía en Argentina. Ni una palabra. Y acá tengo que decir que alguien que no era de su palo,
como Horacio González le hizo un homenaje, organizó un homenaje en la Biblioteca Nacional. Todo esto también me lleva a rehuir de los encasillamientos fáciles, ¿no? Que si fue noble el acto de Horacio González, que no creo que lo hubiera tenido Alperín Dongui como su héroe cultural, pero pensó que esa muerte no podía pasar en silencio. Una vergüenza de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, que no hizo el homenaje que debió haberle hecho a Alperín Dongui. Entonces, destaco, ironía, aprendí de Tulio. No me lo enseñó nadie. No me lo enseñó nadie, quiere decir, lo aprendí porque es lo que podía tomarse de un maestro como él. Ya no me acuerdo cómo era me parece que mi respuesta fue muy larga. No, fue perfecta. No. Fue perfecta. Bueno, así que también he cambiado mis ideas. No es que yo puedo decir y sostengo las mismas ideas de siempre. No, la verdad es que no es así. Y no me avergüenzo de eso. He cambiado. Sostenía posiciones que hoy considero, le voy a decir como un término teórico, estúpidas, y que las sostuve durante mucho tiempo. Y tomé distancia de eso. Vuelvo a la cuestión del liberalismo que me preguntaste. La tradición liberal de la que habla, supongamos, Natalia Botana, de la que habla el propio Alperín Dongui, de la que hemos hablado varios, tras la huella de ellos mismos, pertenece a los siglos XVIII, XIX, XX. Creo que hoy el mundo está asistiendo a un cambio, no es una cosa que esté ocurriendo solo en la Argentina. Están en curso unas formaciones de derecha como no hemos conocido, porque no pertenecen Nosotros conocíamos las derechas de los años 20, 30, 40, las derechas fascistas, digamos, ¿no? Acá aparece una derecha de otro tipo, que tiene al mercado como el gran agente de la vida social. Y creo, ¿no?, que estamos asistiendo a un fenómeno nuevo. No creo que esto es lo que ya vimos con Carlos Menem o con no sé qué. Eso puedo nombrar Cavallo. Yo tendría que reducir a Cavallo a su razonamiento económico, pro mercado. Pero no se trata solo de eso. No se trata solo de eso. Asistimos a un cambio cultural. ¿Hasta dónde llegará? ¿Qué efectos tendrá? Etcétera. No lo sé, pero estamos asistiendo a un fenómeno nuevo en la Argentina. Yo no derivaría lo que está ocurriendo ahora de algo que ocurrió hace 20, 30, y no digo 50 años. No es exclusivo de la Argentina. Está ocurriendo en el mundo. Y desde el punto de vista de mis creencias o valores, algo negativo para la vida pública. Pero bueno, es un hecho. Eso. Gracias. Muy bien, muchas gracias. La verdad que me ayuda mucho que esté Pamela antes porque avanzamos sobre lo que yo pensaba en términos de preguntas. Nuevamente me habían recomendado un colega aquí presente que lea con especial atención. Un colega aquí presente me recomendó que lea con especial atención el texto Izquierdas, breve ensayo sobre la gestación de una noción de lenguaje político moderno. Y yo venía pensando un poco en eso,
pero en lugar de liberalismo, en términos de cuán útil o no izquierda y derecha, o también como hoy hablaba, como se pensó en algún momento la New Left, la nueva izquierda, si esta nueva derecha, en realidad yo intuyo más destructiva, pero cómo podría articularse ese diálogo. Bueno, yo creo que esa dicotomía no ha envejecido, no, digamos, esa dicotomía no ha desaparecido, pero tiene que ser repensado. Es decir, ¿cómo ha ocurrido, no? Si uno se pone a pensar, a ver, ciertos términos que aparecieron en la nomenclatura política a mediados del siglo XIX, que han sido parte del vocabulario político que duró hasta ahora. Izquierda, derecha, progresismo. Renunciar a ellos o repensarlos. Esa sería la cuestión. Yo creo que tienen que ser repensados. El mundo no es dicotómico, pero cuando se incorporaron estos términos al vocabulario político del siglo XIX y después continuó el siglo XX, ¿cómo se llama? Se incorporaron al lenguaje y ayudaron, ¿no?, a organizar fuerzas de un lado y del otro, y creo que ese papel deberían volver a cumplir si se repiensa, bueno, ¿y cómo pensamos esta cuestión hoy? No pretenderán que yo les diga eso, ¿no? Pero abrir la interrogación, sorprenderse un poco, es decir, no, yo esto los conozco. Yo ya sé porque yo sé y resucito algún viejo muerto para decir que esto ya lo dijo fulano. Creo que hay que pensar de nuevo. ¿A qué mundo estamos asistiendo? Eso. Bueno, yo tenía la misma pregunta, pero le voy a repreguntar en esa clave, digamos. También mi última pregunta era sobre las izquierdas. A mí me gustó mucho su ensayo sobre las izquierdas por dos razones. Una es porque de alguna manera la reconstrucción de la noción política de izquierda muestra, por un lado, la importancia de los intelectuales en la nominación de los movimientos políticos. Hay algo, me parece que muestra muy bien el rol de las ideas en darle forma. Me sorprendió mucho, y es algo que pienso mucho en estos momentos actuales, el rol de las sociedades secretas para poder desarrollar el pensamiento. Eso es una cosa que me gustó mucho. Y después otra cosa que me gustó mucho es su diálogo con el afuera y el adentro, ¿no? Se habla mucho en muchas disciplinas, y sobre todo por los procesos de internacionalización, de hacer viajar los conceptos, ¿no? Y su texto va un poco a contramano, en el sentido de, bueno, hay que hacerlos viajar. Efectivamente, los conceptos políticos viajan, pero es cierto que arraigan en ciertas particularidades. Y eso me hace pensar mucho en lo que recién mencionaba y un poco en la pregunta de Esteban, y un debate actual sobre cómo pensar una izquierda desde acá, ¿no?
porque, digamos, el movimiento libertario o estas nuevas derechas son fenómenos que efectivamente trascienden los ámbitos locales, pero también aparece la pregunta y la tensión, ¿no?, de cuánto hay de transnacional, global, y cuánto hay de local, digamos, ¿no? Porque, y dónde situarnos un poco en esa discusión, y digo, está un poco la tensión de cuánto es nuestro y cuánto viene de afuera, o cómo se combinan esos movimientos, el adentro y el afuera, pero también cómo se combina el pasado con el presente, ¿no? Recién mencionó que efectivamente estas nuevas derechas son un fenómeno pareciera muy nuevo, muy distinto a lo anterior, pero a la vez yo me hago la pregunta, y aprovecho que lo tengo enfrente para preguntarle, cuán importante es también seguir comprendiendo el pasado, ¿no? Y cuánto sigue pesando o no el pasado en esta nueva configuración, ¿no? Porque es un poco una pregunta que ¿tiene sentido seguir pensando el pasado? ¿Sigue influyendo el pasado, las tradiciones políticas, la cultura política, las variables sociales en ese nuevo presente? ¿O efectivamente la novedad es una vuelta de página también en los aspectos culturales? Bueno, yo creo que la interrogación sobre el pasado es una interrogación que no cesa. Siempre volvemos a preguntarnos sobre algo que parecía respondido definitivamente. Si repasamos nosotros, mirando hacia atrás, cuestiones que parecían saldadas, se han vuelto a reabrir y se han vuelto a reabrir sobre la base de una nueva pregunta. De nuevas preguntas, no una, nuevas preguntas. Por lo tanto, esa es una cuestión que es así y siempre fue así. Es decir, no, esto está resuelto y ya cerramos el libro. No, porque él dice, no, pero fíjate vos, ¿y esto por qué? ¿No? Y ahí aparece de pronto un hilo que lleva a tirar y a hacer un camino que no estaba de antemano trazado. De modo que interrogar una y otra vez el pasado lejano, el pasado menos lejano, creo que es una cuestión siempre abierta. La cuestión del pasado es una cuestión siempre abierta. Volver a escribir sobre la Revolución Francesa. Si aparece un libro sobre la Revolución Francesa, no, pero si ya salieron todos los... No, siempre hay algo, un hilo, que alguien... Bueno, sí es un innovador, y la innovación es siempre algo que está dando vuelta. Por lo tanto, la interrogación abierta es algo... tiene que animar el espíritu del historiador, como la invención también anima el espíritu del creador literario, ¿no? No digo que esto sea patrimonio exclusivo de los... Todavía no estamos en condiciones, tal vez dentro de 10 años sí, o 5, no sé, en condiciones de decir, esto que está ocurriendo ahora me remite a 1930, o a 1920, o a 1900. No lo sé. No puedo decir, no, eso no va a ocurrir. Esto es tan novedoso que es inédito. No tiene... Yo no me atrevería a decir eso. Pero hoy no puedo decir más que dar otra opinión que esta, que es de cautela. No nos entreguemos a la rápida... Esto es de una novedad tan radical que no tiene antecedentes. Pero entonces, esto viene y en realidad replica y repita, tampoco me adelantaría con eso. La cabeza abierta, la cabeza abierta. Eso es lo que yo te respondería.
vuelvo al caso de la Revolución Francesa. Está cerrada, ya se dijo todo. No. Porque siempre hay una vueltita por la cual puede reaparecer como con el concepto de izquierda, ¿no? Ahí juego un poco con esta noción, ¿no? La noción izquierda. En el vocabulario corriente la palabra izquierda venía mal, ¿eh? Cristo está a la derecha del Padre, a la diestra. El pecador malo está a la izquierda. En el poema de Cid, la mala onda viene del lado izquierdo. Miran cómo vienen las aves para saber si anuncian algo bueno o algo malo. La palabra izquierda venía mal en la... de pronto pega un giro, una reutilización de ese término, que tiene una historia. El término no hacía presumir esa historia. Es decir, dado que era este término, no podía sino experimenta una torsión. Y esa torsión hace aparecer una significación nueva. Y yo creo que eso es lo que ocurre con el trabajo o debería ocurrir en el trabajo de la investigación. Buscar una torsión nueva. Eso. Nada más. Bien, muchas gracias. Yo, por mi parte, el último comentario, salgo un poco de lo teórico, en realidad, tampoco hago mucha teoría, pero algo que me impactó, la verdad que es un texto que invito a que lo lean, porque todos, en realidad, yo he sacado muchísimo las reflexiones sobre Aricó, sobre Edward Said, también recuerdo de una amistad, que está escrito en forma de carta, que por un pedido de César. Creo que el texto en un punto nos va encariñando con usted y con la historia y con los diversos matices en los que se introduce, porque también da cuenta de cómo se introduce usted en estos diversos momentos del mundo editorial, del mundo del cariño hacia sus colegas, de la admiración, de esto que decía, de esa idea de héroe cultural con Alperín Dongui. Así que me parece que es un texto muy rico y que nos despierta mucho cariño. En ese sentido, y remarcando que hay de esto, de las torsiones, de las significaciones nuevas en todos los textos, sea en el camino de la izquierda, sea en la cuestión de la historia intelectual, en la cuestión del exilio, como mencionábamos hoy, había una figura que me quedó a mí como haciendo ruido, justamente, y es la del héroe. El héroe me generaba una ambivalencia, porque le doy un aspecto positivo al pensar al héroe cultural, pero a veces también me llevaba a pensar, quizás eso se puede ver en el Facundo, o cómo Sarmiento percibe, o cómo Sarmiento se percibe a sí mismo en su formación, que la sociedad tenga esa necesidad de cierto heroísmo, no se vuelve quizás, no nos opaca un poco, no se vuelve un poco peligrosa bárbara, pues, particularmente para la sociedad misma. ¿Se entiende? Si la figura del héroe finalmente no termina siendo, tomando un aspecto negativo en esos giros y torsiones. Puede ser usado irónicamente, críticamente,
o para celebrar a alguien que uno dice, mira vos lo que hizo este tipo. ¿Es el término apropiado? No lo sé. Pero a veces uno puede sentirse tentado porque alguien durante un tiempo animó con talento, con coraje, algo que debía ser movilizado. Y no había ningún otro motivo que no era este ahínco que alguien puso en esa empresa. Eso tiene que ver con de qué estamos hechos las personas, ¿no? Las personas estamos hechos de varias cosas, entre ellos también, a veces, un coraje mostrado en momentos en que no son muchos los que levantan la voz. Y que no hay nada que uno podría decir, él no podía sino, o ella no podía sino. Un homenaje a Beatriz Arlo. Ha sido una mujer muy corajuda, en el momento en que costaba mucho ser corajuda. Nada más. Bueno, le agradecemos enormemente. Sí, Gracias a muchas ustedes. gracias, muchas gracias. Gracias.